Bien, ya estamos grabando. Vamos a empezar con el conversatorio que tenemos programado por el día de hoy. Ustedes ayer han enviado sus informes, ya los he revisado todos, han cumplido con lo que se les pidió, las especificaciones que se les dio, la hora de entrega, los felicito. Esa es la forma de hacer las cosas en orden, sabiendo qué es lo que se pide, qué es lo que contestan, cuál es la forma como se va a calificar. Entonces, ahora con el desarrollo que vamos a hacer del conversatorio, ustedes mismos irán sacando su nota que les corresponde de acuerdo a cómo lo han presentado. ¿Tuvieran alguna duda? Con toda claridad y con toda confianza me lo señalan y podemos revisar su informe de cada uno de ustedes si así lo quieren. Si así lo quieren ustedes. Todo lo tengo a mano. Vamos empezando a ver. ¿Se está viendo bien? Sí, doctor, sí se ve. Ya, gracias. Entonces empezamos, ¿ya? A ver, este es un paciente que rápidamente voy a leer. Ya la historia lo han tenido ustedes, lo han revisado, lo han comentado, han hecho un informe. Es un paciente varón de aproximadamente 24 años de edad, en estado aparente de no gravedad, con fases no características. Filiación a los paciente varón de 27 años, natural y procedente de Cañete. Trabaja en una avícola, es conviviente, instrucción secundaria completa, religión católica. Tiene como antecedentes patológicos haber tenido una tuberculosis pulmonar a los 21 años, actualmente tiene 27. Ese diagnóstico se hizo con vaciloscopía 2 cruces positiva. Le informaron que tuvo compromiso pulmonar izquierdo. Fue tratado en una dependencia del Ministerio de Salud con el esquema 1 por 6 meses. El tratamiento convencional por 6 meses. En esa época se daba 2 meses de tratamiento en forma diaria con las 4 drogas y los últimos 4 meses se daba 2 veces por semana isoniazida y rifampicina. Ya después de algún tiempo, la segunda fase lo cambian a administrar 3 veces por semana. Él recibió ese esquema de 2 meses diario y los últimos 4 meses isoniazida rifampicina por 2 veces a la semana. Tuvo un tratamiento regular, una buena evolución, fue dado de alta por el médico. Y como antecedentes también señala episodios de hemoptisis leve a los 23 años y a los 25 años, que fue tratado con antibióticos. Otros antecedentes sin importancia. Enfermedad actual, tiempo de enfermedad 2 meses, inicio insidioso, curso progresivo. Empieza con tos seca al inicio, luego se agrega expectoración mucopurulenta densa y episodio de hemoptisis de más o menos 200 centímetros cúbicos. Además refiere malestar general y dolor torácico tipo hincada en tercio superior de mi tórax izquierdo, que aumentaba con la tos. Es atendido en Cañete y transferido al Rebagliati, ingreso por emergencia. Hasta ese punto, la filiación, los antecedentes y la enfermedad actual es lo que vamos a hacer algunos comentarios, ¿ya? Sobre estos 3 puntos de la historia clínica. Vamos a ver, yo tengo acá la lista. Los comentarios, como hemos venido haciéndolo en las reuniones anteriores, quiero que sean concisos, vayan de frente a la idea, expresen lo mejor posible con el menor número de palabras. Eso es algo que hay que entrenar, hay que aprender. No es bueno, cuando se les pregunta algo, hacer toda una introducción
dar vueltas al asunto y no ir al grano. Y si no se conoce la respuesta con mayor razón, irse por la tangente y hablar otra cosa, como si con eso se va a subsanar la carencia que se puede tener en ese momento. Concretos, precisos y con el menor número de palabras. A ver, vamos a ver. ¿Está Valeria Torres? Sí, doctor. Muy bien, Valeria. Valeria Torres. Ya. A ver, Valeria, ¿qué comentario podrías hacer sobre la afiliación? ¿Qué cosa te llamó la atención? ¿Qué cosa es lo que quisieras comentar? ¿Qué cosa quisieras ampliar? ¿O no hay nada que comentar, nada que ampliar? Bueno, en este caso es un paciente varón de 27 años. Me gustaría preguntar un poco acerca de su trabajo, ¿no? Es un avícola. Ya, pregúntame, yo voy a contestar por el paciente. Bueno, en su caso usted se dedica a trabajar con animales. ¿Qué tipo de, no sé, hay algún tipo de especial? La última parte no te he escuchado bien. Con respecto a su enfermedad, a su trabajo, que es avícola, ¿hay algún trabajo en especial que haga? Sí, trabajo en una avícola. El trabajo ¿Qué tareas hace? ¿Qué tareas hace? Eso está mucho mejor, ¿ya? ¿Qué tareas hace? Entonces, siempre que nosotros debemos buscar la mayor información sobre la actividad que hace el paciente. Ya hemos comentado que no basta que nos diga que es enfermera, no basta que nos diga que es vendedor, no, los detalles, ¿no? Entonces dice, trabajo en una avícola, ¿no? Tiene secundaria completa. Entonces, una de las formas, una recomendación que les hago, cuando uno está ante esta disyuntiva, ¿cómo abordo las preguntas para que saber? De repente el paciente es muy verborreico y le pregunto una cosa y se me va por aquí, se me va por allá, o de repente estoy en el otro extremo, el paciente me contesta con monosílabos. Entonces, una forma que quisiera que lo incorporaran a su forma de hacer sus interrogatorios es decir, señor, ¿usted de qué hora a qué hora trabaja? Es lo que hicimos con este muchacho. De 8 de la mañana, doctor, a 4 de la tarde o 5 de la tarde. Ya, muy bien. Cuéntame rapidito, en la forma más sencilla, qué es lo que haces desde que entras hasta que sales. Entonces, de esta manera, uno va a saber exactamente qué es lo que hace el paciente, a qué riesgos está sometido, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el caso de la tuberculosis que revisamos de una señora que trabajaba en una posta médica, ¿no? Cuéntenos, señora, ¿qué hace? Y nos contó y ahí nos percatamos de los riesgos a los que estaba sometido. Igual, bien, entonces este joven nos contó que entraba a las 8 de la mañana, trabajaba para una empresa avícola muy grande, entraba a las 8 de la mañana y en el trabajo tenía que bañarse, tenía que ducharse, igual que los otros compañeros que entraban. Y luego les daban un uniforme completo, con máscara, lentes, gorros, un mameluco, botas, todo sellado, y con ese uniforme entraban a los galpones de los pollos. Entonces me decía que hasta la media mañana, ¿qué tenían que hacer? Sí, recoger, si es que hubiese amanecido algún pollo muerto, embolsarlo en una bolsa de plástico, separarlo. Y luego tenían que hacer la limpieza del galpón. Una limpieza muy exhaustiva, decía. Y eso de las 10 de la mañana les daban los alimentos a los pollos, ¿no? Y de esa manera ya estaba concluyendo su trabajo al mediodía. Tenían su refrigerio y en la tarde tenían que volver a repetir esa rutina. O sea, trabajaban con todas las reglas de higiene y con todos los protocolos para que estoy señalando, ¿no? Entonces, de esa manera, me evitaba estar haciendo 20 preguntas al paciente
y con una sola pregunta muy simple, decir, cuénteme por favor lo que hace usted desde la hora que entra hasta la hora que sale, ¿no? Y si se te va por la tangente, también puedes parar al paciente. Nos obligaban, doctor, a ducharnos en la mañana al momento de entrar. Ah, ya, muy bien. Y si el paciente te empieza a contar, sí, que el agua era muy fría, que el jabón no me gustaba, lo paras, pues paras para que no se te desvíe y controlas el interrogatorio. Al final es el médico que conduce el interrogatorio en la forma más respetuosa, se va parando al paciente verborreico y para que se centre en lo que, a la pregunta que se le ha hecho. Eso es lo que hacía este paciente, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más, alguna ampliación más sobre la afiliación? Bueno, solo para comentar, nuestro paciente tiene una instrucción secundaria completa, entonces en Ya. este caso sería bueno como que no usar palabras, tecnicismos, ¿no? Siempre hablar por lo básico para que el paciente pueda entenderlo. Con Muy respecto, bien, eso es una observación muy buena, muy buena. Muy bien. ¿Alguna otra cosa más quisieras de la afiliación o con eso es suficiente? ah, creo que es suficiente en Ya, antecedentes. ya, perfecto. En filiación, ¿no? En filiación. Sí, doctor. Ya, muy bien, está bien. Ya, entonces, no se olviden. Cuando nos dan una actividad en la cual nosotros no estamos familiarizados, ¿qué es lo que hace? Uno dice, trabajo, doctor, en una oficina, y no sabes, pues, exactamente lo que hace en la oficina, no sabes si esa oficina tiene aire acondicionado, si tiene tal cosa, cual cosa. Entonces, es una cosa muy simple, ¿no? ¿Para qué empresa trabaja usted? ¿Esa empresa cuál es el rubro? ¿A qué se dedica esa empresa? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Me podría contar muy rápidamente desde la hora que entra hasta la hora que sale? ¿Cuál es su actividad? Y de esa manera uno sale con la mayor información posible. Pasamos a antecedentes. Antecedentes patológicos. A ver, ¿qué nos dice Tineo? ¿Está Tineo? Sí, doctor. Buenos días. Hola, ¿qué tal Tineo? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre cuál es? Carla. Carla. A ver, Carla, por favor. En estos antecedentes, ya no lo vuelvas a leer, porque seguro que lo habrás leído muchas veces, y solamente quisiera que me hagas un comentario. ¿Qué importancia tuvo estos antecedentes? ¿Cómo te ayudaron estos antecedentes a que tú puedas hacer tu informe que les he solicitado? Si tuvieras alguna duda, yo tengo a la mano una copia de tu informe, que se supone que tú también lo debes tener ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo te ayudaron estos antecedentes para que hagas? Bueno, de los antecedentes me llamó mucho la atención de que ya presentaba una infección, bueno, tuvo infección por TB a los 21 años, el cual su tratamiento, o sea, tuvo buena evolución y fue dado de alta. Y otro dato importante que me ayudó es la presencia de hemoptisis leve de 23, a los 23 y 25 años. Y como se había explicado antes, la presencia de hemoptisis durante años o que sea normalmente que ya haya presentado episodios puede ser de una causa benigna, ¿no? Normalmente podría ser, por ejemplo, bronquiectasias, por causa de una bronquiectasia, y sobre todo esos dos datos importantes, ¿no? Sobre todo el dato más importante que me llevó a mí fue el antecedente de infección por TB. Ya, entonces, este antecedente te llamó la atención. Y de la información que tienes acá, que tenemos al frente, ¿sacaste alguna conclusión? Sí, yo sospeché al comienzo cuando vi que pudo haber sido una secuela de que a veces deja, por ejemplo, en una bronquiectasia, las causas principales de hemoptisis, como el paciente ya presentó, unas principales causas de la bronquiectasia secundaria normalmente, y eso es cuando hay un antecedente de alguna infección pulmonar previa. Entonces, Ya, cuando vi este antecedente, sospeché desde un principio ese primer diagnóstico.
Ya, ¿y por qué sospechaste desde el inicio ese primer diagnóstico? Bueno, porque aparte de que presentó hemoptisis, también tuvo esta infección por TBC a los 21 años. Entonces ya esos dos datos fueron para mí importantes. Ya, pero Carla, con lo que tú me dices, se presta a alguna observación. Entonces diríamos que todo paciente que ha tenido tuberculosis anteriormente, todos ellos, simplemente por el hecho de haber tenido tuberculosis, todos ellos van a tener bronquiectasias. Mm, no, pero es que este paciente presentaba también hemoptisis, antecedentes de hemoptisis al menos a los 23 y a los 25 años, y actualmente también presentó, pero con mayor, un poco subió. Por ejemplo, antes presentaba hemoptisis leve y ahora presenta una hemoptisis normalmente moderada. Ya, está bien. Entonces, vamos, ¿y cuál fue tu primer diagnóstico que has planteado? Solamente por esta información. Bronquiectasia secundaria TB. Y segunda opción, Eh, Derrame pleural por TB. derrame pleural por TB. ¿Pusiste algún otro diagnóstico más? Sí, también una sospecha de una neoplasia pulmonar. Una neoplasia. A ver, Carla, tú eres Carla Tineo, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Vamos a seguir comentando esto y seguro que vamos a sacar un poco más de aprendizaje. Está bien, Carla. A ver, por acá. ¿Está Miguel? Sí, doctor, buenos días. Hola, Miguel. Eh, ¿Puedes comentarme sobre estos antecedentes, si te sirvieron de orientación al momento que planteaste tus diagnósticos? Sí, doctor. Bueno, el ¿En qué, antecedente, en qué forma, en concreto, en qué forma te sirvieron? sí, bueno, el dato más importante de los antecedentes patológicos fue el dato que tuvo TBC, ¿no? Entonces, el paciente ya tiene un antecedente de una enfermedad respiratoria. Y también los episodios anteriores, ¿no? 2 episodios de hemoptisis. Entonces, el cuadro actual nos conduce a una enfermedad con hemoptisis crónica, por así decirlo. Tiene varios episodios y también con un antecedente importante. Además, doctor, tengo una pregunta. Cuando en los antecedentes dice tratamiento regular, ¿quiere decir que el tratamiento es llevado a cabo con óptimamente o a veces toma, a veces no toma sus medicamentos? Ya, ya. Yo te voy a contestar esa pregunta, Miguel. Yo te vuelvo la pregunta. ¿Cuál sería la interpretación que le darías a ese dato? Tanto te dice un tratamiento regular. ¿Cuál es tu interpretación? Sí, bueno, lo que yo pienso es que el paciente tomaba a veces sí sus medicamentos y a veces no. Ya, entonces, y si en la historia te pusieran tuvo tratamiento irregular, ¿cuál sería la diferencia? Irregular pensaría que no, que totalmente no completó el esquema, para O nada. sea, irregular no completó totalmente. Y tratamiento regular que tomaba a veces y otras veces no. ¿Así lo interpretas? Eh, sí, Ya, bien. Entonces, vamos, tienes que corregir eso, ¿ya? Cuando nosotros hacemos la historia clínica, ¿no? Hacemos la historia clínica, hemos dicho que vamos a llegar al punto de antecedentes patológicos. Entonces, cuando hacemos antecedentes patológicos, yo les he hecho llegar una diapositiva y lo hemos puesto a la práctica. ¿Cómo sacamos esos datos? Y esos datos finalmente nos van a servir para también sacar conclusiones. Entonces uno puede demorarse bastante, ¿no? Al momento de investigar cómo fue su tratamiento. Entonces, cuando ya confeccionas la historia clínica, tienes que ser más concreto, ¿no? Entonces, si tú ves que el paciente ha tenido un buen tratamiento, bien llevado, con todos sus aspectos que lo vamos a comentar un poco más ampliamente ahorita, en la historia solamente podrías poner tratamiento regular.
lo que significa regular en el sentido de repente tu confusión está en que regular lo estás tomando como un adjetivo entre bueno y malo, ¿no? Entre bueno y malo, no. De repente esa no es la interpretación. Tratamiento regular significa que ha cumplido el tratamiento. Tratamiento irregular no ha cumplido el tratamiento. Esos son lo que debes interpretar, ¿ya? Cuando te dice tratamiento regular, no lo tomes como el adjetivo que lo conocemos entre bueno y malo, no, tómalo como que cumplió el tratamiento adecuadamente. Y si te ponen tratamiento irregular, entonces ahí sí tómalo como que no cumplió el tratamiento. No cumplió el tratamiento, de repente tomando inadecuadamente las dosis, no llevando el tratamiento en la forma que se lo habían llevado, que se lo habían indicado, de repente no cumplió con el tiempo del tratamiento indicado, eso sería un tratamiento irregular, pero regular significa que sí lo cumplió. ¿Te aclaró la situación, Miguel, o no? Doctor, ya entendí. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver, una última intervención sobre los antecedentes. A ver, vamos viendo, a ver, ¿qué nos dice Félix? ¿Está Félix? Sí, doctor. A ver, ¿cuál es tu comentario sobre estos antecedentes patológicos? ¿Te sirvió? ¿Lo utilizaste? ¿Lo analizaste? ¿Te sirvió de sustento para plantear algo? Sí, definitivamente sí fue importante, ¿no? El antecedente patológico, en primer lugar porque ya nos daba una entidad de lo que había presentado el paciente. Posterior a eso, su cuadro de hemoptisis que también estaba presentando. Y como se mencionó también anteriormente, algo que recalqué bastante fue que probablemente la hemoptisis pueda deberse, ¿no? A una bronquiectasia secundaria, a otras causas, dentro de las tres más comunes, pues el cáncer, ¿no? TB, por ejemplo. Pero algo también que es importante ahí es las otras que no son tan frecuentes, pero que también se deberían tener en consideración. Y muy aparte de los antecedentes patológicos, un punto muy importante que fue el de su ocupación laboral, que junto con los antecedentes patológicos yo pude atribuir a un posible diagnóstico. De esa parte yo pude complementar mi información. ¿Qué diagnóstico planteaste? Bueno, yo planteé una micosis pulmonar, un mesotoma. Dame tus diagnósticos en el orden de prioridades que pusiste. Yo lo tengo tu informe acá, pero Sí. ahórrame tiempo y tú dime qué diagnósticos planteaste En un orden de prioridades. En primer lugar está micosis pulmonar, ¿no? Un misetoma por una secuela posttuberculosa, y en segundo lugar una bronquiectasia secundaria. Esas dos. Ya, muy bien. No pusiste ningún otro diagnóstico más. Solo esos dos. Ya, muy bien. Vamos entonces a ver, este antecedente es fundamental, ¿no? De acá va a ser el punto de partida para enfocar nuestro diagnóstico. Entonces, para eso lo que quiero es regresar a este cuadrito que se los proporcioné a ustedes el primer día que tuvimos práctica. ¿Cómo se saca la información de un antecedente patológico? Les dije que se sacaba la información haciendo preguntas muy simples, muy elementales. ¿Cuándo tuvo la enfermedad? Hace 7 años. ¿Cómo se manifestó? Tos, expectoración. ¿Dónde se hizo el diagnóstico? En una dependencia del Ministerio de Salud. ¿Cómo se hizo el diagnóstico? Con vaciloscopía 2 cruz. Y le informaron que tuvo una lesión pulmonar izquierda. ¿Cuál fue el tratamiento? Nos señala que fue el tratamiento regular, bien llevado, ¿no? Entonces ya les expliqué que en esa época se daba, como hasta ahora, 2 meses de tratamiento con 4 drogas, y los últimos 4 meses, en esa época se daba 2 veces por semana isoniazida rifampicina. Entonces, en esto, lógicamente, al momento de hacer la historia, uno dice, ¿tomó los medicamentos, señor? Sí, doctor. ¿El tiempo que le indicó el médico? Sí, doctor.
¿Alguna variación hizo usted del tratamiento? No, doctor, me ceñía lo que dijo el médico. Pues, ¿cómo lo hemos sintetizado en la historia? Como un tratamiento regular. Tratamiento regular. ¿Cuál fue la evolución? Ahí está en la historia clínica. Muy buena fue la evolución. ¿Cómo se salió de alta? Por indicación del médico. Entonces, con estos datos que están tan claramente señalados acá, en esta diapositiva que va a servir de sustento para que ustedes hagan sus antecedentes y que ha llevado a la historia clínica, sacamos conclusiones muy elementales, muy importantes. ¿Qué enfermedad tuvo el paciente? Tuberculosis. ¿Qué posibilidades hay en esa enfermedad? Puede curarse. Sí, por supuesto que puede curarse. Entonces, en cuanto a la cura, hay dos posibilidades. ¿Se curó o no se curó? ¿Tú qué dices, Miguel? ¿Se curó o no se curó? Ah, doctor, bueno, con lo que me explicó, creo que sí, sí se curó. Ya. ¿Tú qué dices, Carla Tineo? ¿Se curó o no se curó? Sí, se curó. Sí, se curó. ¿Y qué dice Torres? ¿Cuál es tu nombre, Torres? Valeria, doctor. Valeria, ¿qué dices? ¿Se curó o no se curó? Yo creo que no, porque luego tuvo antecedentes de, o sea, luego tuvo hemoptisis, doctor, entre Ya. los Por 23 y eso 20. pienso que no se curó. ¿Ah? Ya. Entonces, de acuerdo a este cuadrito y que también lo comentamos extensamente cuando estuvimos haciendo las prácticas, si no se curó, ¿qué cosa pudo haber pasado con el paciente? De acuerdo a tu posición, tú dices, yo creo que no se curó. Entonces, ¿qué cosa puede haber pasado con el paciente si no se curó? Eh, Puede que haya tenido una resistencia. Ya, entonces, ¿cuál fue tu diagnóstico, el primer diagnóstico que planteaste? Mi primer diagnóstico fue una bronquiectasia secundaria a la tuberculosis. Entonces, si tú planteas bronquiectasia secundaria a la tuberculosis, te vuelvo a preguntar, con esta información que tenemos, ¿crees que se curó el paciente o no se curó? Bueno, según el diagnóstico que había puesto, sí es bronquiectasia, sí se había curado, pero también había puesto como diagnóstico Ya, TBC, por eso. claro, pero tú por esto te pregunto. Regresamos a cosas concretas. Este cuadrito, esta diapositiva, ayuda mucho cuando uno está tratando de sacar información sobre un antecedente. En este paciente que estamos discutiendo tenía un antecedente de tuberculosis. Y con este cuadrito, con esta diapositiva, podías perfectamente sacar una conclusión en que la tuberculosis se curó o no se curó. Entonces, tú me dices, te vuelvo a preguntar, con esta información, ¿crees que el paciente se curó de su tuberculosis hace 7 años? ¿Sí o no? Doctor, me acabo de reconectar. Disculpe, no lo escuché. Ya, no te preocupes, Valeria, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, se supone que este paciente sí se curó, pues, ¿no? Con esta información que hemos sacado, sí se curó. ¿Y qué sucede en los pacientes con tuberculosis? O puede ser un paciente con una neumonía necrotizante, o puede ser con un paciente que ha tenido un absceso pulmonar y que la información nos señala que sí se curó. ¿Qué puede haber sucedido? Puede haber quedado secuelas, puede haber quedado secuelas. ¿Y cuáles son las secuelas más frecuentes que dejan estos procesos inflamatorios pulmonares? ¿No? Procesos inflamatorios pulmonares que se curan. ¿Cuáles son esas secuelas, Wong? Sí, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Diana. Diana. ¿Cuáles son esas secuelas que quedan después de un Las tratamiento cavernas por tuberculosis? tuberculosas. Ya, puede ser cavernas, a eso se llaman secuelas abiertas. ¿Y qué otra cosa más puede dar? También podría haber lo que se le llaman unas cicatrices, ¿no? Por fibrosis.
cicatrices por fibrosis. Ese es el término médico, Diana. Te pregunto nuevamente, ¿qué diagnósticos planteaste tú? Dame tus diagnósticos en el orden de Sí, doctor. prioridad que pusiste. Yo había colocado que el paciente podría presentar una bronquiectasia por una reinfección por tuberculosis. A ver, repíteme otra vez. Bronquiectasia por reinfección por tuberculosis. Piensas que podía tener bronquiectasias por reinfección por tuberculosis. Ya, creo que ahí hay una confusión, ¿ya? Y eso vas a tener que revisarlo y ahora rápidamente te explico. Con esta información tú sacas el dato. ¿Qué tuvo? Tuberculosis. ¿Se curó o no se curó? Sí, se curó. Listo. Primera conclusión. Y si se curó, puede haber quedado con secuelas. ¿Cuáles son las secuelas que deja la tuberculosis? Bronquiectasias secundarias. Uno. ¿Qué otra secuela puede dejar? Secuelas abiertas, entre paréntesis, cavidades. Esas son las dos secuelas que puede dejar la tuberculosis. Ahora, un paciente que ha tenido tuberculosis y por esta información asumimos que se ha curado, asumimos que se ha curado, vamos a ser concluyentes en decir este paciente de ninguna manera puede tener una reinfección tuberculosa, no podemos hacer eso. Entonces, pero si me dan a mí y me piden, señor, ¿cuáles las prioridades en sus diagnósticos? Yo diría, primero, una secuela tuberculosa, porque creo que se curó el paciente. ¿Qué secuela puede ser? Puede ser bronquiectasias, pueden ser secuelas abiertas, ¿no? ¿Y cómo sustenta usted esos diagnósticos? Por el que la tuberculosis lo tuvo hace 7 años, siguió un buen tratamiento, ordenadamente, fue dado de alta y se supone que se curó. ¿Con qué secuela puede haber quedado? Con bronquiectasias o secuela abierta. ¿Cómo sustenta usted ese diagnóstico? Porque el paciente ha tenido 2 episodios de hemoptisis leve en los últimos 7 años y ahora vuelve a presentar otro episodio de hemoptisis. Ese es el sustento para la secuela tuberculosa que puede tener el paciente. Y si me preguntara, ¿y usted puede descartar definitivamente que este paciente no tiene tuberculosis nuevamente? No, no puedo descartar. Entonces, ¿cuál sería mi segundo diagnóstico como opción? Tuberculosis, una reinfección tuberculosa. Esos serían los diagnósticos más coherentes. ¿Podría plantearse en este paciente una neoplasia pulmonar? Muy difícilmente por la edad del paciente, porque tiene antecedentes tan claros que nos explica muy claramente los episodios de hemoptisis. Ese sería más o menos el planteamiento, la forma, como la mayoría de ustedes lo ha hecho, ¿eh? Como la mayoría de ustedes lo ha hecho. Muy bien. Vamos a continuar. Enfermedad actual. Ajá, ya acabamos eso. El paciente fue atendido en Cañete por haber hemoptizado 200 centímetros, que se catalogaría como una hemoptisis moderada o entre límite y moderada severa. El paciente fue atendido allá y se supone para que sea trasladado a Lima, de Cañete a Lima, se supone que ese paciente ya se había estabilizado en cuanto al sangrado. Y si uno tiene sus dudas, cuando llega a Lima se le pregunta, ¿cómo le fue el viaje en la ambulancia? Ah, tranquilo, doctor, sin mayor problema. ¿No le vino nuevamente el sangrado? No. En emergencia, cuando se recibe al paciente, no estaba sangrando. Ese dato es bien importante, porque he visto en la mayoría de los informes, que ya vamos a llegar al momento de conversar, que ustedes están con buen criterio, ¿no? Están pensando en la broncofibroscopía como un elemento, como un procedimiento para contener el sangrado. Este paciente no llegó sangrando a Rebagliati, tuvo sus episodios de hemoptisis en Cañete, lo estabilizaron en Cañete. Y para que de Cañete a Lima venga en ambulancias, porque estaba estable hemodinámicamente, ya no sangraba, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces.
al examen físico. Ya no me voy a detener. Paciente, funciones vitales estables, frecuencia cardíaca 90, frecuencia respiratoria 19 por minuto. De acá nomás uno puede sacar una conclusión, ¿no? ¿El paciente estaba en insuficiencia respiratoria? Por supuesto que no. ¿El paciente estaba en alguna situación de emergencia en ese momento? No, hemodinámicamente estaba estable. Buen estado general, buen estado de nutrición, ubicado en tiempo, espacio y persona. No hay disnea, no hay cianosis, no hay tiraje. La piel era color cobriza, tibia, húmeda, elástica, uñas normales. Tejido celular subcutáneo disminuido, no había edema, sistema linfático, no había adenopatías, y en tórax y pulmones, a la inspección, no había deformaciones en ambos hemitórax, ni retracciones. No había tirajes, buena amplitud. Y a la palpación había vibraciones vocales disminuidas en tercio superior de mi tórax izquierdo. Percusión no se realizó por razones obvias, que ya no voy a demorar en estar comentando. Y a la auscultación, murmullo vesicular disminuido en 2/3 superior de mi tórax izquierdo. Entonces, ¿a qué nivel se encontraban las alteraciones de este paciente? Podríamos señalarlo acá, que estaba a nivel del tercio superior de mi tórax izquierdo, porque a la palpación había vibraciones vocales disminuidas. A la auscultación, el murmullo vesicular estaba disminuido en los 2/3 superiores de mi tórax izquierdo. ¿Ya? Entonces, siempre ayudémonos al momento de hacer la revisión de los síntomas y signos, a qué nivel estaban ubicados los hallazgos, si es que los hubiese, como en este caso. Porque de acuerdo a eso, vamos a nosotros a tener que señalar un síndrome, 2 síndromes, y de acuerdo a eso plantear diagnósticos. Algunos de ustedes ha planteado, como he visto muchos, tendría que empezar a revisar los informes. Vamos a pedir voluntariamente. Algunos de ustedes, perdón, ¿alguno de ustedes planteó derrame pleural? No tengan temor, porque estas reuniones no son para aprender, estas reuniones no son acá para estar estigmatizando a nadie, ¿no? Me equivoqué, lo importante es que aprenda, ¿no? ¿Quién fue el que me dijo sí? Yo, doctor, Marco. ¿Tu apellido, Marco? Rey. Marco. Rey. Tú planteaste el diagnóstico de derrame pleural. A ver, ¿cómo hiciste tu raciocinio para pensar que tenía un derrame pleural? Es que por el dato del dolor tipo hincada que se exacerba al momento de la respiración, eso ya es semiológico de un derrame pleural. Pejerrey, de repente no está mal del todo lo que señalas, pero un dolor pleurítico también se da en una neumonía. Entonces, si tú no captas eso, te vas a seguir equivocando. El dolor pleurítico es un dolor tipo hincada, tipo puñalada, en punta de costado. No tiene una serie de denominaciones, pero es un dolor tipo hincada que está muy relacionado a los movimientos respiratorios. Aparece o se exacerba cuando haces una inspiración profunda. Aparece o se exacerba con la tos. Tiene localización, no tiene irradiación, ¿no? Entonces, ese tipo de dolor, si bien es cierto, se presenta con muchísima frecuencia en los problemas pleurales, en la etapa de pleuritis, ¿no? También es muy cierto que se presenta en otras enfermedades, como la neumonía, por ejemplo, ¿no? Entonces, no te quedes con ese dato insuficiente de pensar que porque hay dolor pleurítico, hay derrame pleural, ¿ya? ¿Qué hubieras esperado encontrar en un derrame pleural completo, Pejerrey? Olvídate de lo que tiene este paciente. Tu concepto teórico sobre el derrame pleural, ¿cuál es? ¿Qué cosas hay a la inspección? Si ya es, a ver,
A la inspección estaría la amplexación disminuida. Ya, verías una excursión disminuida de ese emitórax. Muy bien. ¿A la amplexación cómo estaría? Amplexación disminuida. O Ya, sea, amplexación disminuida. Ya. Después pasarías a las vibraciones vocales, ¿cómo estaría? vibraciones vocales disminuida también. Disminuida también. ¿Cómo estaría la percusión? No se percutió a este paciente, pero en términos generales, ¿cómo es la percusión en el derrame pleural? A ver, está lleno, ya, mate, porque hay líquido. Ya, matidez. ¿Y a la auscultación? En auscultación, o sea, ya el murmullo vesicular estaría más, estaría bajo. Disminuido o abolido, ¿no? Sí. Ya, entonces. Ahora, los derrames pleurales, cuando tú no examinas al paciente, los examina sentados, ¿no es cierto? Generalmente. Entonces, por gravedad, ¿a dónde se iría el derrame pleural? A las bases ¿A dónde va? del hemitórax. A las bases, ¿no es cierto? A las bases. Si tú tienes un paciente sentado, como en este paciente que lo hemos visto, que estaba en buen estado general, estado de nutrición, ubicado en tiempo, no había disnea, no había cianosis, no había tiraje, etc. Este paciente, por estos datos que tú señalamos, por el dolor tipo pleurítico, por la amplexación disminuida en el tercio superior de mi tórax derecho y por el murmullo vesicular disminuido en el tercio superior de mi tórax del tercio superior de mi tórax izquierdo, ¿pensarías que tiene un derrame en el tercio superior del hemitórax izquierdo? Ya no, doctor. Un poco difícil, ¿no es cierto? ¿Cuándo podría darse esa situación? Se podría dar en los derrames tabicados, así se llama, derrame tabicado. Entonces, derrames que están loculados, que están tabicados en determinadas zonas del hemitórax. Esa sería una situación, ¿no? En este caso, no. Te vuelvo a hacer otra pregunta más para, para ver sobre tu diagnóstico que pusiste de derrame pleural. ¿En los derrames pleurales se suele ver hemoptisis? Muy raro, casi no. O sea, lo único que se me ocurre es que esté cerca de un vaso y tal vez haya hecho presión y lo haya roto, pero después es muy raro. Ese no es el caso, eso no es el caso. Tú tendrías que pensar, ¿tiene hemoptisis? ¿De dónde viene la hemoptisis? En términos bueno, primero tendría que ver si es hemoptisis, o sea, si no es algún sangrado de la parte alta, y si ya es hemoptisis, tendría que pedir una placa para ver de dónde. bueno, ya, no nos perdamos en, te pregunto concretamente, ¿en el derrame pleural hay hemoptisis, sí o no? No, No, listo. Ahora, otra pregunta concreta, cuando tú ves a un paciente con hemoptisis, ya, sabiendo de que efectivamente es hemoptisis, porque hiciste la semiología, hiciste todas las preguntas, descartaste todas las causas probables de sangrado por la boca, concluiste de que es hemoptisis. Cuando un paciente presenta hemoptisis, ¿a dónde está la lesión? en el parénquima pulmonar. Así es. Puede estar en el árbol bronquial en sí mismo o puede estar en el parénquima pulmonar. Así es, ¿no? Entonces, esas consideraciones tenlas presente para que puedas tú corregir ese diagnóstico que pusiste de derrame pleural, ¿ya? No te estoy molestando, no quiero incomodarte, sino estamos en la plan de querer aprender. Entonces, todos aquellos que me han planteado como un diagnóstico de derrame pleural están equivocados por las apreciaciones y las explicaciones que acabo de dar. Si hay alguno que tiene alguna duda todavía al respecto, este es el momento de intervenir para poder aclarar. Alguno de ustedes que ha planteado derrame pleural, síndrome de derrame pleural, ¿tiene alguna duda, alguna aclaración? Este es el momento de discutirlo. Muchas gracias, Pejerrey. Te agradezco y te felicito por tu honestidad, ¿no?
Decir, yo, doctor, planteé tal cosa. No hay problema que te hayas equivocado. Estoy segurísimo que has aprendido. Y ese es el espíritu de estas reuniones. Muy bien, vamos avanzando al examen físico. Ya no me voy a demorar porque todos ustedes lo han visto con detalle. Entonces entramos a nuestra lista de síntomas y signos que teníamos que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en esa etapa de aprendizaje, ir discutiendo los casos en forma ordenada, poniendo nuestra lista de síntomas y signos. Todos han hecho muy bien su lista de síntomas y signos. Por ahí no ha faltado uno que otro que no puso hemoptisis. Algunos la hemoptisis lo pusieron como síntoma, otros la hemoptisis lo pusieron como signos. No hay ningún problema, no vamos a estar discutiendo eso. Pero lo más saltante de los síntomas y signos, lógico, y en esto todos lo han hecho, supongo que todos lo han hecho bien, ha sido ¿qué cosa? Que era la hemoptisis recurrente, la manifestación más importante que se da en este paciente. Hemoptisis leve en 2 ocasiones anteriores y moderada el último episodio. Entonces, hay más de uno y la mayoría ha planteado el diagnóstico de secuela bronquiectásica. Entonces, podemos preguntar para tratar de establecer con mayor detalle cuándo debemos pensar en un problema de bronquiectasias secundarias. A ver, por acá. ¿Está en Llantoy? ¿Llantoy? Sí, doctor. Hola, ¿cómo te llamas? Naida. Naida, muy bien, Naida. A ver, ¿tú qué diagnóstico planteaste como primera opción? Sí, mi primera opción fue una bronquiectasia secundaria. Bronquiectasia secundaria, muy bien. Entonces, a ver, tómate 2 minutos y convérsanos qué son las bronquiectasias secundarias. ¿Cómo se caracterizan? ¿Qué es lo que te hace pensar en un paciente? ¿Qué manifestaciones te hace pensar en un paciente para que plantees bronquiectasia secundaria? Ya, en caso de manifestaciones clínicas, bueno, en una bronquiectasis es una tos con expectoración. En purulenta también es una causa frecuente de la hemoptisis. También puede presentar disnea, pero en este caso nuestra paciente no presentó una tos con expectoración purulenta y hemoptisis. Y también bronquiectasia porque tuvo un antecedente, ¿no?, de una enfermedad pulmonar, de un proceso inflamatorio. Y bueno, en este caso, la hemoptisis también, que es frecuente, que fue de leve moderada, de 200. Y por eso planteé mi diagnóstico de bronquiectasia secundaria. Ya, muy bien. ¿Cuál fue tu segundo diagnóstico? Mi segundo fue TBC, porque sé que la paciente podemos decir que se curó, pero también hay un riesgo, ¿no?, de que no. Entonces por eso puse TBC y también neoplasia pulmonar. Ya, muy bien, ¿no? Si has puesto en ese orden, muy bien, te felicito, ¿no? Primer diagnóstico, secuela tuberculosa, que puede ser bronquiectasias secundarias, podría ser una secuela abierta. Cuando decimos secuela abierta, ya sabemos que nos estamos refiriendo que puede haber quedado alguna cavidad residual. Muy bien. Segundo diagnóstico, no pudo descartar que este paciente no tenga tuberculosis activa. Muy bien, eso es un planteamiento lógico. Lo estoy poniendo como segunda opción, pero no puedo descartar de que este paciente tenga tuberculosis activa. Muy bien, entonces cuando nosotros para pensar en bronquiectasias secundarias, lo primero que tenemos que tener es decir, este paciente entre sus antecedentes patológicos, ¿tiene una enfermedad pulmonar inflamatoria pulmonar? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué cosa tiene? Neumonía necrotizante, tuberculosis o absceso pulmonar.
Ah, ya. Eso, ¿se curó de esos procesos? Sí. Entonces puede haber quedado con una bronquiectasia secundaria. Primer criterio. Segundo criterio. ¿Qué características tiene la bronquiectasia? Son pacientes tosedores crónicos. O en todo caso, pacientes que episódicamente presentan hemoptisis. Pueden ser hemoptisis leves, moderadas, severas, pero presentan varios episodios de hemoptisis. Tres, son pacientes que presentan frecuentemente episodios de tos con expectoración purulenta, fiebre, o sea, presentan infecciones respiratorias. Este paciente lo tuvo en 2 ocasiones y que fue tratado y superó esos problemas con tratamiento antibiótico. ¿Qué otra situación más se puede dar en un paciente con hemoptisis? Son pacientes tosedores, crónicos, con expectoración a predominio matutino. Son pacientes que por su tiempo de enfermedad pueden desarrollar hipocratismo digital, dedos en palillo de tambor con uñas en vidrio de reloj. Son pacientes que si tienen bronquiectasias muy extensas van a tener tos con expectoración purulenta abundante, ¿no? Entonces, más o menos ese es el cuadro de las bronquiectasias secundarias. Alguno de esas características lo tenía este paciente. Muy bien. Entonces, sus signos, febrícula y lo que encontramos al examen físico. No nos detenemos ahí, avanzamos. Y acá entramos a los síndromes, ¿no? Entonces, acá en síndromes he encontrado una variedad de respuestas que han puesto ustedes. Esto es lo que yo pienso que esto es lo que más encaja. Puede ser motivo de conversación, de discusión, de aclarar las cosas. ¿Por qué me baso en plantear un síndrome parenquimal? Porque el paciente tiene hemoptisis. Porque el paciente tiene hemoptisis. Ya hemos dicho, ¿de dónde viene la hemoptisis? La hemoptisis viene del árbol bronquial o del parénquima pulmonar. No va a venir de un componente pleural. Tiene hemoptisis. En los problemas parenquimales, ¿hay tos con expectoración mucopurulenta? Por supuesto que sí. ¿Hay tos productiva? Por supuesto que sí. Ahora, que sea un síndrome incompleto, ¿no? Por supuesto, ¿no? El síndrome completo sería, pues, que amplexación disminuida, vibraciones vocales aumentadas, percusión matideza, auscultación básicamente con crepitantes, cosa que no se dio en este paciente, por eso es un síndrome incompleto. Los que han puesto un síndrome pleural, no me parece correcto. En un síndrome pleural no hay hemoptisis. En un síndrome pleural no hay esputo mucopurulento, ¿no? Y luego las otras manifestaciones que tenía el paciente, ¿dónde las encajo? No, pues el malestar general, la febrícula, el dolor torácico. No podemos poner en un síndrome general. Esa es la forma como yo sintetizo los síndromes de acuerdo a los síntomas y signos. Sobre esto, vean ustedes, comparen con su informe que han presentado y más o menos van sacando ustedes, como digo, la nota que pudieran haber alcanzado. Siendo la nota lo menos importante de este conversatorio. Es lo menos importante, porque lo más importante es la revisión del caso, ir aprendiendo y sacar conclusiones que nos sea útil para la carrera. La nota es lo menos importante, pero de todas maneras hay que presentar una nota, ¿no? Entonces ya saben ustedes cómo se califica. 8 puntos por la presentación, todos tienen 8 puntos. Síntomas y signos, bien señalados, 3 puntos. Síntomas, signos y síndromes son 3 puntos. Diagnóstico, 2 puntos. Plan de trabajo, 3 puntos. La pregunta que contestaban, 1 punto, podrían haber alcanzado 17. Pero repito, la nota es lo menos importante. Entonces, ¿alguno de ustedes quisiera alguna aclaración, algún comentario respecto a los síndromes que se están planteando o los que pueden haber planteado ustedes? Hubo alguien que planteó un síndrome bronquiectásico, perfectamente aceptable, ¿no? Tenía el antecedente, tenía tos con expectoración purulenta, tenía episodios de hemoptisis recurrentes
¿no? Perfectamente también aceptable ese síndrome. ¿Algún comentario más? ¿O llamo a alguien específicamente? A ver, ¿qué nos dice? Por acá, a ver. ¿Está Garriazo? Sí, doctor, presente. ¿Tú qué síndrome pusiste? ¿Qué síndromes pusiste en tu informe? Bueno, doctor, puse lo que es el síndrome pleurítico por la presencia de dolor, ¿no? En tercio superior, ¿no? O sea, el dolor te llevó a plantear ese síndrome. Pero en un síndrome pleurítico podrías explicar, por ejemplo, el esputo mucopurulento, podrías explicar las hemoptisis recurrentes que ha tenido el paciente este. De por sí, no, doctor. No se podría. ¿Y de qué forma sí se podría explicar? Justamente estaba tratando de buscar eso porque yo igualmente puse en mis diagnósticos lo que es el bronquiectasia, ¿no? Secundaria TB. Claro, está muy bien, pero la pregunta es, lo que te pregunto es, si pones un síndrome pleurítico ahora con los comentarios que hacemos, ¿te parece correcto? No del todo, doctor, no sé, no sería correcto. Entonces, ¿cómo? Si tú me dices no del todo, explícame pues esa partecita buena, pues. No, me orienté más por el dolor que presentaba, doctor, y más que todo por eso. Claro, por eso te decía y repito, ¿no? Que usted, la mayoría seguro se ha orientado por el dolor ese pleurítico que tenía el paciente, pero recuerden que el dolor pleurítico no es exclusividad de compromiso pleural, también hay compromiso parenquimal, y el ejemplo típico y característico es la neumonía. Típico y característico la neumonía, y la neumonía no es un problema pleural. ¿Ya? Muy bien, Garriazo. A ver, ¿qué nos dice Mamani? ¿Está presente? Sí, doctor, yo se presento. ¿Tu nombre, Mamani, es? Lisette. ¿Tu nombre? Lisette, doctor. Lisette. A ver, ¿qué comentario, qué síndromes pusiste, Lisette, tú? Sí, doctor, yo fui la que colocó el síndrome bronquiectásico y justo le quería consultar si estaba correcto. Si lo había puesto. Ya lo dije, está muy Sí. bien. Ya lo dije, está muy bien. Está muy bien porque te basaste en que el paciente tenía un antecedente, me imagino, ¿no? Que Sí. te basaste en que tenía un antecedente inflamatorio pulmonar, quedó con secuela, tenía tos, tenía expectoración, episodios de infecciones respiratorias, hemoptisis a repetición. Supongo que ese es tu fundamento, ¿no? Sí, doctor, justamente. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. ¿Alguien más voluntariamente quiere hacer un comentario? A ver qué nos dice B. Valencia. ¿Qué síndromes pusiste? Sí, doctor, yo me equivoqué, puse síndrome pleurítico. Un síndrome pleurítico. ¿Ya necesitamos hacer más comentarios o suficiente con los que hemos hecho? No, doctor, suficiente. Ya, muy bien. Avanzamos. ¿Alguien más, algún síndrome que quisiéramos discutirlo, conversarlo, sacar conclusiones? Acá no estamos queriendo incomodar a nadie. ¿Alguien más? ¿Algún síndrome más que hayan puesto por ahí? Doctor, una consulta. Dime. Yo puse síndrome pleural, pero es que si el pulmón tiene una infección, esta infección podría llegar a la pleura, podría ser pleuritis, una pleuritis seca sin llegar a un derrame pleural. Ya, ¿cómo te llamas? Vera, Vera, ¿tu nombre es? Cristal, bueno, me dicen Cristal. Cristal. Ya, mírame, Cristal. Vamos a ponernos en el ejemplo, a ver, de la neumonía. En la neumonía es una patología eminentemente parenquimada. Hay dolor pleurítico, ¿no? Entonces, en eso no hay duda. Tú puedes tener un problema pleural, una inflamación pleural
Y en ese periodo de la inflamación, que se denomina pleuritis, va a haber dolor pleurítico. Si ese dolor pleurítico, el motivo de la inflamación, desaparece, ponte que sea un problema viral, desaparece la inflamación, desaparece la pleuritis. Pero ponte que sea, que continúe la inflamación y se desaparece el dolor, pero empieza a instalarse la disnea. Entonces ya las dos hojas pleurales se han separado y empieza a aparecer colección líquida. Entonces ya desaparece el dolor, pero entra en su lugar, ¿qué cosa? Una disnea que va en aumento y que está en relación al volumen del derrame. ¿Ya? Entonces, el dolor pleurítico nos orienta hacia patología pleural, es cierto, pero no es de exclusividad de patología pleural. Entonces, ¿tú qué síndrome habías puesto, dices, Cristal? Síndrome pleural. Ya, en un síndrome pleural, y entonces ahí sí, en un síndrome pleural, si revisas tu semiología, ¿qué cosas vas a encontrar? A la inspección puede haber abombamiento del comprometido, a la amplexación va a estar disminuida ese lado, a las vibraciones vocales están abolidas las vibraciones vocales, recuerda, abolidas las vibraciones vocales, a la percusión va a haber matidez y a la auscultación el murmullo vesicular está disminuido o está abolido. ¿Algo de esto tenía este paciente? No. Claro, entonces ha habido una equivocación, pues. Lo importante es que aprendamos, ¿ya? No hay ningún problema, Cristal. Muy bien. Doctor, otra Seguimos consulta. avanzando. Es lo último, Dime. Es que también puse síndrome No te bronquial preocupes. por las bronquiectasias. ¿Habrá estado correcto o era para colocar de frente síndrome bronquiectásico? Ah, bueno, se dijo que sí. A ver, repíteme la pregunta. Es que no sé, creo que había encontrado un término que decía síndrome bronquial. Por las bronquiectasias puse síndrome bronquial. ¿También estará correcto? No, porque el síndrome bronquial es un síndrome que está muy bien definido. Clínicamente, ¿qué cosa es lo que hay? Hay tos con expectoración. Esa expectoración puede ser escasa, puede ser importante, pero hay tos con expectoración. A la amplexación, perdón, a la inspección, probablemente nada importante. A la amplexación, nada importante. Vibraciones vocales, nada importante. Percusión, nada importante. A la auscultación, ahí es donde viene. Presencia de subcrepitantes. Presencia de subcrepitantes. Entonces, eso es lo que caracteriza pues, a la bronquitis común y corriente que todos hemos pasado en algún momento, ¿no? Una bronquitis crónica, perdón, una bronquitis aguda. Estamos con tos, con expectoración, ¿no? Que nos examinan y no encuentran nada, salvo que pudiera encontrarse de subcrepitantes, que es muy diferente al síndrome bronquiectásico, que ahí sí ya necesitas un antecedente patológico de importancia. Debe ser un paciente un tosedor crónico, con episodios de infección, con la característica de la tos, la expectoración es a predominio matutino, ¿no? Y al examen puedes encontrar un síndrome parenquimal. ¿Se aclaró tu duda? ¿Hemos perdido la conexión? Ah, sí, doctor, sí, sí. Gracias. Ya, perfecto. ¿Algún comentario más? Vamos avanzando entonces. Doctor, disculpe, una pregunta. Dime. Sí, Dime, dame tu nombre y pregúntame. Dame tu nombre primero. Mi nombre es Jean-Pierre Miguel. Jean-Pierre. Ya, muy bien, Jean-Pierre. Dime. Sí, doctor, es que en mi informe, en el apartado de síndromes, yo planteé el síndrome cavitario. Síndrome, ya. Sí, y... Dime, sigue. Sí, en sí quería poner síndrome parenquimal, no para no confundirme, si es que estaba mal cavitario, pero planteé el cavitario porque, bueno, el paciente presentaba tos con expectoración, hemoptisis también y el antecedente TBC, y además de que el murmullo vesicular estaba disminuido. Sin embargo, como no tenía el apoyo de una radiografía, quería preguntarle si es que el síndrome cavitario es sustentable o si es que no es válido.
Mira, ve, Jean-Pierre, si leemos los libros de semiología, vamos a encontrar una cantidad de síndromes, y entre ellos lo que tú estás señalando, el síndrome cavitario. Yo en el tiempo, que no son pocos años que estoy ejerciendo la medicina, realmente no he podido encontrar una aplicación práctica para ese síndrome cavitario. Me parece a mí una exquisitez, ¿no? Para mí son suficientes un síndrome parenquimal, un síndrome pleural, un síndrome bronquial, un síndrome de neumotórax, ¿no? Con esos síndromes, más que suficiente para poder acercarme a todos los diagnósticos. Esos síndromes más extraños, síndrome cavitario, en la semiología el soplo pleural, el soplo no sé de qué cosas, ¿no? No me puedo meter a discutir porque están señaladas en los libros de semiología. Pero desde el punto de vista práctico yo no los he encontrado utilidad. Entonces, si en el síndrome cavitario te describen que hay hemoptisis, que hay esputo mucopurulento, hay tos productiva, no sé, ¿por qué entrar a confusiones y en lugar de síndrome cavitario no poner un síndrome de parenquimal, ¿no? Esa sería mi respuesta. No te puedo yo entrar a desechar un síndrome cavitario porque eso está descrito en los libros de semiología y es probable que lo hayas leído ahí. ¿Algún otro comentario más? Vamos avanzando. Causas de hemoptisis en nuestro medio, ya lo conocemos, ya no vamos a estar repitiendo. Estas 3 causas, creo que esto ha quedado muy claro en ustedes y me alegro que ustedes puedan acabar su capítulo de neumología sabiendo que las 3 causas más frecuentes de hemoptisis en el Perú son estas que están señaladas. Entonces, rapidísimo. Hay algunos de ustedes que ha planteado, todos han planteado, muchos han planteado cáncer. Te pregunto, ¿alguno de ustedes ha puesto con cáncer pulmonar como una primera opción? A ver, por ejemplo, Roca está presente. Sí, doctor. Yo no puse como primera opción lo que es... Ya, dame tus diagnósticos. Yo puse como primer diagnóstico lo que ¿Tú has puesto? No, yo puse tuberculosis por reinfección. Ya, como primera opción. Sí, como primera opción. Ya, ¿y qué te parece ahora después de lo que hemos comentado? Bueno, sí, o sea, el paciente está presentando lo que es hemoptisis luego de haber concluido su tratamiento y que se le ha dado de alta en el centro de salud donde la estoy llevando. Luego ha estado presentando hemoptisis en 2 ocasiones, como ahí reportan. Y bueno, ya últimamente ha estado con 200 centímetros cúbicos, ¿no?, de hemoptisis. Y ya, yo planteé una reinfección porque por las secuelas que pudo haber dejado la primera infección, como son las cavernas y las fibrosis, tal vez en lo que son las cavernas hay una complicación que es el aneurisma de Rasmussen, que se forman alrededor de la cavidad, ¿no? Y estas pueden haber lesionado y pudiendo haber ocasionado un foco, ¿no? El paciente está hemoptizando por eso. A ver, Roca, ¿me escuchas? Sí, doctor. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué pienso luego de todo lo que hemos visto? ¿Qué pienso de ahora si podría ser? Claro, te pregunté qué diagnósticos planteaste y me dijiste que como primera opción pusiste una tuberculosis de reinfección. Entonces, la siguiente pregunta fue, con lo que hemos discutido, ¿en alguna forma ha variado tu apreciación? Nada más. Nada más. Sí, no varío sí, sigo manteniendo mi apreciación, ¿no? Como tuberculosis de reinfección. Entonces, sigues manteniendo tu apreciación. El primer diagnóstico es una tuberculosis pulmonar por reinfección. Esa es tu primera opción. Sí.
Ya. Entonces, las bronquiectasias secundarias como secuela no las consideras como primera opción. Como primera opción, no, pero sí las he considerado como tercera opción. Como tercera opción, ya, muy bien. Entonces ya no vamos a entrar a mayor discusión, esos son tus puntos de vista, vamos a avanzar, ¿ya? Causas menos frecuentes de hemoptisis, ya hemos acá visto un listado largo, en el cual uno hace la revisión de cada enfermedad y ver si encaja, ¿no? En este paciente que estamos discutiendo no había mayor cosa. Entonces, los diagnósticos, la impresión diagnóstico era una neumopatía hemoptizante. Ya hemos conversado sobre esto, que el término de neumopatía hemoptizante es un término genérico. Es una enfermedad pulmonar que hemoptiza. Eso es las posibilidades concretas en cuanto a enfermedades. Bronquiectasias secundarias infectadas. Muy bien. ¿Por qué las bronquiectasias secundarias sangran? La primera causa del sangrado de las bronquiectasias secundarias son las infecciones. Bronquiectasias que se infectan pueden dar lugar a sangrado. Entonces, siempre que el paciente con bronquiectasias que sangra, hay que pensar que se ha infectado. ¿Qué infecciones pueden afectar? ¿O qué procesos infecciosos pueden comprometer las bronquiectasias secundarias? Pueden ser gérmenes comunes o pueden ser hongos. Siempre poniendo las cosas claras, ¿no? Bronquiectasias secundarias infectadas. ¿Qué cosa lo ha infectado? Gérmenes comunes. ¿Qué otra posibilidad? Hongos. Y entre los hongos que con mayor frecuencia pueden comprometer las bronquiectasias secundarias o las secuelas abiertas, ¿cuál sería? Le pregunto a Regalado. Sí, doctor. ¿Cómo? ¿Me escucha? Sí, a ver, ¿cuál es tu nombre, Regalado? Celeste, doctor. ¿Cómo? Celeste. Celeste. ¿Cuáles son los procesos infecciosos que con mayor frecuencia comprometen a las bronquiectasias? Bueno, la gente de las perfilosis es más frecuente. La aspergilosis, entonces, entre los hongos, el aspergillus es el que con más frecuencia puede comprometer las bronquiectasias secundarias o pueden comprometer las secuelas abiertas. Y los otros son los gérmenes comunes, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de bronquiectasias secundarias que estén sangrando, pensemos que están sangrando porque se han infectado. Ahora, ¿qué otra posibilidad más pudiera plantearse en esta paciente? Que tenga secuela abierta, porque son las dos secuelas que deja la tuberculosis, bronquiectasias o secuela abierta. Y la tercera opción que no podemos dejar de mencionar es que el paciente tenga la tuberculosis que siga activa a la fecha. Por eso ponemos tuberculosis, actividad a determinar. ¿Qué significa esto? Que hay dos posibilidades. ¿Está activa o está inactiva? ¿No es cierto? Entonces, estos son los tres diagnósticos que tienen sustento, y tienen sustento también en el orden de prioridad, Si yo pongo como primera opción una tuberculosis, reinfección, no está mal, pero como primera opción no me parece, porque hay otros diagnósticos con mejor sustento, como las bronquiectasias y la secuela abierta. Plan de trabajo, ya saben qué cosa es el plan de trabajo. Ya hemos discutido y hemos hecho en varios casos. Se dividen en exámenes urgentes o exámenes de orientación diagnóstica, exámenes para el manejo del paciente. Y en este aspecto sí tengo que señalar que son poquísimos, realmente contados los alumnos que han intentado hacer un plan de trabajo siguiendo estas recomendaciones.
La gran mayoría se disparó como están acostumbrados, ¿no? Un desordenado, mezclando las cosas. Para concluir, yo diría que mientras tu plan de trabajo abarque todos los exámenes que debe pedirse, está bien. Desordenado, no importa, pero abarca por lo que debe hacerse. Pero vuelvo a repetir, nos vamos a equivocar menos cuando nos ceñimos a un patrón de trabajo. Y hasta donde da la experiencia que tengo, este patrón de trabajo es útil. Ya es decisión de ustedes tomarlo en cuenta, desecharlo, ustedes lo deciden. Pero deben hacer todo lo que corresponde. Si nos ceñimos a este patrón de trabajo, entonces vamos a ver que en este paciente me hubiese gustado mucho y hubiesen presentado las cosas en esta forma. Exámenes urgentes. El paciente había venido de Cañete porque había tenido un sangrado importante, ¿no? 300 centímetros cúbicos, que al momento que llega ya no estaba sangrando, tenía funciones vitales estables, pero si está llegando a emergencia donde contamos con todos los recursos, ¿por qué no pedirle una placa de tórax posterior anterior y lateral izquierda? ¿Y por qué escogimos lateral izquierda? Porque en ese lado está la signología. ¿Por qué escogimos lateral izquierda? Porque la historia clínica nos dice que en el pulmón izquierdo tuvo la lesión 7 años atrás. Muy fácil de entender. ¿Por qué le pedimos hemoglobina, hematocrito, numeración y fórmula? Y grupo sanguíneo. Muy fácil de entender. Si había sangrado 300 centímetros, estando en Cañete, ya venía más o menos estabilizado, ¿qué nos garantizaba que ya estando en el servicio no vuelva a sangrar? ¿Qué nos garantizaba que la hemoglobina pudiera estar disminuida y un nuevo sangrado lo podía poner en peligro al paciente? Entonces era muy simple pedirle su hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo y RH y estar preparado para eso. ¿Por qué le pedimos numeración y fórmula? Porque el paciente pensábamos que tenía unas bronquiectasias secundarias que estén infectadas. Y la numeración y fórmula nos iba a orientar y nos iba en alguna manera a señalar si había o no había una infección asociada. Entonces había que pedírselo. Tienen que haber pedido estos exámenes. Muchos no lo han hecho, algunos lo han hecho. Resultados de los exámenes. Como son exámenes que los pides en forma urgente, también los resultados los tienes inmediatamente, ¿no? La placa de tórax lo tienes en minutos, la hemoglobina, el grupo, lo tendrás pues en unos 30 minutos, 40 minutos y lo tienes que revisar. Y eso es lo que vamos a hacer. A exámenes diagnósticos. A ver, espérate un ratito, ¿cómo hacemos esto? Ya, entonces, vamos a ver los resultados de esto. En su momento vamos a seguir señalando lo que hay que hacer. Exámenes con fines diagnósticos. Son los exámenes que están orientados pues, a los diagnósticos que estamos planteando. Si yo estoy planteando bronquiectasias secundarias infectadas, es lógico que tenga que pedir una placa de tórax, que ya lo solicité. De acuerdo a cómo me salga la placa de tórax, podré ampliar mi estudio con una tomografía computarizada. Entonces, la tomografía estará sujeta ¿a qué? A qué es lo que vea yo en la placa de tórax. Muy bien. Como este paciente ya tiene que ser, los exámenes diagnósticos ya se hacen cuando el paciente está hospitalizado, cuando está ya en estudio, entonces estoy planteando que pueda tener una posibilidad de tuberculosis, debo determinar si está activa o inactiva, es lógico que pida BK seriado. ¿Cómo se pide el BK seriado? Como bacilo, ácido alcohol resistente y cultivo. Estoy planteando que puede tener bronquiectasias infectadas, es lógico que en el escudo debo pedir coloración de Gram y cultivo de gérmenes. Si estoy pensando que las bronquiectasias pueden estar infectadas por hongos, es lógico que debo pedir examen de hongos directo y cultivo. Y si sabemos
que entre los hongos es el Aspergillus fumigatus el que con más frecuencia comprometen a estos pacientes con secuela, debo pedir una inmunodifusión para Aspergillus, ¿no? Entonces yo estoy diseñando mi plan ya de trabajo acá. Y estos eran los exámenes con finalidad diagnóstica. Ahora, en cuanto a la broncoscopía, y esto era pregunta al final de su informe, en cuanto a la broncoscopía, ¿le haré inmediatamente una broncoscopía a este paciente? No. El paciente estaba sangrando, tenía un problema de sangrado que no podíamos controlar. El paciente estaba en esa situación que había que ponerle un tubo endotraqueal y de urgencia entrar con el broncoscopio para contener el sangrado. No, por supuesto que no. Entonces la broncofibroscopía no estaba indicado en ese sentido porque el paciente no estaba en esa emergencia. Pero en cambio, en el estudio diagnóstico, la broncoscopía sí está indicada. Pero ¿qué criterio debe tenerse? ¿Cuándo pido la broncoscopía? Apenas entra el paciente, de ninguna manera. Yo tengo que esperar primero que me lleguen los resultados del BK, del bacilo ácido resistente. ¿Qué pasaría si este resultado me viene positivo? Si es positivo, entonces el diagnóstico es una tuberculosis activa. Podría también tener bronquiectasias, por supuesto, por la lesión anterior, por el cuadro anterior, pero el diagnóstico en primera instancia es tuberculosis activa. ¿Y cuál sería el tratamiento en ese caso? Tratamiento antituberculoso. ¿A este paciente con baciloscopía positiva le haría una broncoscopía? De ninguna manera. Entonces, la broncoscopía estaba indicado dentro del estudio diagnóstico de este paciente, pero ¿bajo qué condiciones? Decía la pregunta. Bajo la condición de que los exámenes de BK en esputo sean negativos. Esa era la respuesta. Por eso le decía, máximo 2 líneas. ¿Bajo qué condiciones? Bajo la condición de que los exámenes de esputo sean negativos para BK. ¿No? Y acá tengo todas las respuestas. No ha habido un solo alumno que me haya contestado en ese sentido. Todos se orientaron hacia la broncoscopía como un procedimiento para contener el sangrado. Que no está mal, por supuesto, pero siempre hay que llevar al caso que estamos revisando. Este paciente su problema no era sangrado incontenible. El paciente llegó estable hemodinámicamente. Este paciente no necesitaba intubación endotraqueal para contener el sangrado, porque no estaba sangrando, y si no estaba sangrando, no necesitaba broncoscopía, ¿no? Entonces, la broncoscopía se hacía para el estudio diagnóstico. ¿Bajo qué condición? Que primero salga el bacilo ácido resistente negativo. Entonces, sale negativo, ahí sí recién procedo a la broncoscopía para seguir insistiendo y buscando el PK. Muy bien, vamos a seguir avanzando. En esputo, los resultados, el BK. ¿Por qué no tengo yo acá está la placa de tórax, que fue lo primero que solicitamos, ¿no? Como urgente. Placa de tórax. Esta es la placa de tórax. Ven ustedes. Como ustedes saben, la lectura de la placa de tórax tiene 9 componentes, que no me voy a demorar. Pero rápidamente vamos a decir si la placa está bien centrada, sí. ¿La placa tiene buena penetración? Sí. ¿Las escápulas están fuera de los campos pulmonares? Sí. Muy bien. ¿La placa está completa? ¿No está cortada? Está completa. Muy bien. Entonces, es una placa que técnicamente cumple todos los criterios para hacer un estudio. Muy bien. Tráquea central. Perfecto. Está la tráquea central. El estudio del componente óseo. Clavículas, escápulas, arcos costales, cuerpos vertebrales, no hay mayor alteración. Y así se sigue viendo todos los otros componentes. Vamos a llegar al componente del parénquima pulmonar. Y vamos a ver, de repente acá valga la pena hacer este estudio. Vean ustedes acá, les voy a señalar. Antes de ver el componente parenquimal,
quiero que me den silueta cardiomediastínica. Pregunto primero a un voluntario, y si no hay un voluntario, llamo a alguien. ¿Podrían hacerme un comentario sobre la silueta cardiomediastínica en este caso, voluntariamente? A ver, vamos llamando a los que nos han sacado las notas más altas acá en el informe. López. ¿Quién es López? Yo, doctor. ¿Tu nombre? Ángela. Ángela. Sí. Ya, Ángela, coméntame sobre la silueta cardiomediastínica de esta placa. Bueno, se ve, la tráquea está recta. La silueta cardiomediastínica, yo la veo normal. Ya, muy bien, así concreto, ¿ya? Concreto, tú lo ves normal, ya, entonces lo que me puedes decir, me aseguro que vas a redundar sobre la normalidad que estás viendo. A ver, ¿qué dice Yantoy? ¿Está Yantoy? No está, ¿no? No está Yantoy. Viene, escucha un momentito y después se va. Seguro, pues. Internet tiene la culpa. No está Yantoy, ¿no? Doctor, sí está, pero parece que no puede hablar por internet, está ahí. Sí, seguro. ¿Está Félix? ¿Está Félix? Sí, doctor. Ya, a ver, rapidísimo, tu comentario sobre la silueta cardiomediastínica. No tienes que comentar, me dices, doctor, no, y avanzamos. Bueno, lo que yo aprecio es que el lado derecho del corazón, en este caso, no lo visualizo bien, de la manera que debería ser. El corazón del lado derecho. ¿Por qué no lo visualizas? Mejor dicho, en la radiografía, la aurícula derecha no la puedo observar a simple instancia. Ya. Entonces, ¿algún otro comentario más? No está la silueta en esa parte. Ya. Entonces, por eso, lo que estás viendo, todos lo vemos. Te pregunto, ¿algún comentario más? No, doctor. Ya, les pregunto, ¿ustedes hasta el momento han llevado algún curso de radiología? Félix, Sí, doctor. ¿todavía sigues ahí? Sí, acá. ¿Has llevado algún curso de radiología dentro de tus programas de estudio? Sí, he llevado. ¿Qué curso es? Radiología y diagnóstico por imagen. Ya, o sea, ¿han hecho ya el capítulo de neumología? Sí, también. Ya, muy bien, es lo que quería saber. Yo le escuchaba al doctor Jauregui en sus clases cómo les insistía sobre los puntos que hay que revisar la placa de tórax. Entonces acá, este es un ejemplo concreto, definido, la silueta cardiomediastínica, para que ustedes aprendan lo básico, lo saltante. ¿Qué cosa es lo que se hace para el médico que no es radiólogo, para el médico como nosotros que vamos a utilizar las placas de tórax y entremos a cosas prácticas? Se traza una línea que nos va a servir de eje. ¿Qué? Las apófisis espinosas. Estas son las apófisis espinosas. Trazamos una línea. Y luego a nivel del ilio, que más o menos por acá está el ilio, trazamos otra línea. Listo. Eso es lo que hacemos. Entonces, ¿qué nos dice la regla básica, elemental? Que la silueta cardíaca debe estar 1/3 de la silueta cardíaca en el lado derecho y 2/3 en el lado izquierdo. Así, esta es la cosa simple, ¿no? Sobre eso el radiólogo te va a hablar media hora y al rato yo ya no me confundió, me olvidé. Pero si me dicen, oye, la silueta cardíaca, traza estas dos líneas y 1/3
que la silueta cardíaca debe estar sobre el lado derecho y 2/3 sobre el lado izquierdo. ¿Cumple ese criterio? No. Casi todo, mucho más de 2/3 está sobre el lado izquierdo. Por eso es lo que no veías este borde que tú me estás diciendo. El corazón debería verse acá, así. Entonces, ¿qué cosa está sucediendo con el corazón? Algo lo está jalando. ¿Cuál puede ser otra situación? Algo lo está empujando. En este caso, ¿hay algo que lo empuje? No. Pero sí hay lesiones que lo están jalando. Entonces, ¿qué cosa lo está jalando? Lesiones fibróticas. ¿Y dónde ha tenido la lesión el paciente? En el pulmón izquierdo. ¿Qué sucedió con esa tuberculosis de hace 7 años? Se curó. Entonces, esas lesiones residuales, esos tractos fibrosos, gruesos, son los que están jalando la silueta cardiomediastínica hacia el lado izquierdo. Es un signo de que las lesiones son crónicas, lesiones antiguas, ¿no? Entonces, no quería dejar pasar esto porque es una placa muy ilustrativa. Cuando ustedes vean la silueta cardiomediastínica, no se olviden. 1/3 a la derecha y 2/3 a la izquierda. No cumple ese criterio, algo está empujando o algo está jalando. En este caso, está jalando las cicatrices de la tuberculosis que tuvo hace 7 años. Así de simple, concreto. Muy bien, seguimos, por supuesto, se habla de los cilios, se habla de los diafragmas, se habla de los senos costodiafragmáticos, etcétera, de las cisuras, etcétera. Vamos a simplificar las cosas porque no es hoy día la discusión de la placa de tórax, ¿no? Entonces, comparen ustedes esta área, este vértice pulmonar, con este otro vértice pulmonar. Ahí está. Entonces, acá va a surgir claramente lo que estamos buscando. ¿Qué nos decía de antecedente? Tuberculosis hace 7 años. ¿Dónde tuvo la lesión? Le dijeron en el pulmón izquierdo. Muy bien. Ahí está en el pulmón, en la región ápico-subclavicular. Región ápico-subclavicular del lado izquierdo. Hay tractos fibrosos, gruesos, con una cavidad. Acá está la cavidad. Estoy delimitando la cavidad. Hay una cavidad. Comparo con el lado sano, no hay eso. Parénquima pulmonar, estructuras óseas, pero no hay esta cavidad. Entonces, es coherente la historia del paciente. A ese nivel del tercio superior del hemitórax izquierdo había un poco de signología. Había vibraciones vocales. Creo que estaban disminuidas, ¿no? Había el paciente en síntomas, había presentado un dolor pleurítico en tercio superior del izquierdo. Entonces, estamos acá ante una cavidad. Entonces, ¿qué podríamos decir si esta imagen lo llevamos a nuestros diagnósticos? ¿Será coherente con el diagnóstico de secuela tuberculosa bronquiectásica? Puede ser. ¿Será coherente con el diagnóstico de secuela abierta? Puede ser. Entonces, de acuerdo a esta radiografía, ¿qué ampliación en imágenes le pedirías, Vera? ¿Quién es Vera? Doctor. Sí, Vera, ¿cómo te llamas? Bueno, me llaman, mis amigos me dicen Blanca, pero los doctores me llaman Cristal. Cristal, muy bien, Cristal. ¿Qué examen en imágenes pedirías para aclarar lo que estamos viendo en la región ápico-subclavicular izquierda? ¿Una tomografía? No sé, dime tú, te pregunto. Creo que sería una tomografía porque va a alcanzar... No, yo te contestaba así, ¿por qué? Porque tú me estás contestando con una duda. Te pregunto qué examen, tú me dices, ¿una tomografía? No sé, tú dime. Entonces tú dime, pues, una tomografía. Afirmativo, no interrogante. ¿No es cierto? Una tomografía ayudaría. ¿No crees tú, Cristal? Sí, doctor. Perfecto, entonces vamos a revisar la tomografía. ¿Quisieras hacer algún otro comentario más de esta placa simple de tórax? Si es que quisieras.
No, doctor, está bien. Ya, avanzamos entonces. Muy bien. Y acá le pedimos su tomografía. Entonces acá vemos, estamos viendo esta ventana que estamos viendo, Cristal. ¿Tú me dirías que es la ventana mediastinal o la ventana pulmonar? Lo que usted está señalando con el mouse, creo que es bueno, No, con el mouse no, con el mouse no, todo lo que ves en la pantalla. bueno, sí, parece la mediastinal que está yendo a la pulmonar, porque se ve todo radio muy hiperdenso, y está comenzando, sí. Ya, entonces les dije muy rápidamente y seguro que en su curso de radiología también se los habrán comentado. ¿Algo quieres decir? Es que la tomografía se toma de la zona superior a la inferior, ¿no? De la zona, entonces... Cristal, ¿cuál es la pregunta? Así era. Te pregunté si estas imágenes, estas imágenes que estamos viendo corresponden a la ventana mediastinal o a la ventana pulmonar. Concrétate a la pregunta. Bueno, yo veo que es pulmonar también. Pulmonar. Ya. Entonces, cuando veamos la ventana mediastinal, aprendamos cosas simples, elementales, básicas, que nunca nos vamos a olvidar. Cuando veamos la ventana mediastinal, vamos a ver a los pulmones negros, así, negro, así como esta parte que estoy señalando con mi puntero, ¿no? Que no está dentro del parénquima, esta parte así, negro. Y esa ventana se llama mediastinal. ¿Y vas para estudiar qué? Mediastino. En esta ventana pulmonar ya vemos la sustancia de contraste y acá vemos ya en los pulmones y con la sustancia de contraste. ¿Servirá para estudiar? Pulmón. Entonces esta es una ventana pulmonar. ¿En esta ventana pulmonar podremos nosotros estudiar mediastino? No, porque el mediastino tiene su ventana propia. Ahí no vamos a poder estudiar nada. ¿En esta área vamos a poder estudiar el mediastino? No, porque es ventana pulmonar. Entonces, la ventana mediastinal, como su nombre señala, los pulmones no son para estudiar, los pulmones se ven negros, y lo que se ve en los detalles es del mediastino. Entonces, en este caso, todos estos, lo que vemos en pantalla, son ventana pulmonar. Entonces, acá estamos viendo la tráquea, el vértice del pulmón derecho, ya se sigue bajando, acá no se ve el vértice del pulmón izquierdo, seguimos bajando, y acá, desde acá empezamos a ver las lesiones, ¿no? Desde acá empezamos a ver las lesiones. Compara este vértice pulmonar con el del lado derecho. Hay tractos fibrosos, gruesos. Sí, seguimos bajando. Compara este vértice del lado izquierdo con el lado derecho. Acá ya estamos viendo una cavidad. Seguimos viendo. Comparemos esto con el del otro lado. Un tracto fibroso, grueso, con una cavidad en su interior, ¿no? Entonces vemos pues que todo el vértice pulmonar, la región ápico subclavicular del lado izquierdo, está comprometido. ¿Está comprometido por qué? Por tractos fibrosos gruesos, por una cavidad, dilataciones bronquiectásicas, ¿no? Coherentes con el diagnóstico que hemos planteado en el paciente. Secuela tuberculosa, bronquiectásica y con secuela abierta. Esa es la conclusión y es el análisis más simple, sin entrar a mucho detalle y a mucho tecnicismo. Seguimos avanzando. Ya vemos ya estos cortes en detalle. El otro era una vista panorámica de toda la placa. Ahora ya hacemos un acercamiento a uno de los cortes. Y en ese acercamiento vemos con mucha nitidez lo siguiente, ¿no? Compara esta área de acá. Compara con esta otra área de acá. Completamente diferente. Tractos fibrosos, gruesos, dilataciones bronquiectásicas, ¿no?
Seguimos avanzando. Vemos acá qué es lo que nos llama la atención. Nos llama la atención esta área de acá. Y comparamos con esta otra área de acá. ¿Qué vemos? Totalmente diferente. Vemos acá estas dilataciones bronquiectásicas, una tremenda cavidad acá, ¿no? Con estos tractos fibrosos, gruesos, pero con presencia de una cavidad, compatible con los diagnósticos que casi todos ustedes han puesto, secuela tuberculosa, secuelas abiertas. Seguimos avanzando, la misma cosa, múltiples dilataciones bronquiectásicas, seguimos avanzando. Fíjense ustedes acá la claridad de la cavidad, ¿no? Clarísimo se ve la cavidad. No creo que haya ninguna duda en ver esta cavidad. Entonces, secuela abierta, secuela abierta. ¿Cuál es el gran peligro de las secuelas abiertas? ¿Qué nos dice rapidísimo Chirinos? Buenos días, presente doctor. Sería la que se pueden infectar tanto de bacterias como de hongos. Por ejemplo, un hongo podría ser un micetoma, en ese caso. Perfecto. Sí, ya. Ahí nomás esa es la respuesta concreta, valedera y muy bien dicha, ¿ya? Entonces, el mayor peligro de las secuelas abiertas es que puede ser para puntos donde se metan infecciones por gérmenes, se metan infecciones por hongos, y ahí puede meterse el aspergillus y formar un micetoma. Entonces, ¿qué aprendizaje más sacamos hoy día? Que cuando estemos viendo pacientes con tuberculosis que han cumplido su tratamiento bien llevado, debemos hacer una evaluación radiológica al final del tratamiento y ver con qué tipo de secuela queda. Y si ese paciente quedó con una secuela abierta, no debemos dejarlo así. Debemos explicar al paciente, señor, usted ha cumplido su tratamiento, se ha curado de la tuberculosis, pero ha quedado usted con una cavidad, de acuerdo a su nivel cultural, para que te entienda, ha quedado con un hueco, ha quedado con una cavidad, ha quedado con una secuela abierta, utiliza el término de acuerdo al nivel cultural del paciente. Y ese hueco no debe quedar ahí, porque va a ser un peligro para usted. Puede meterse una infección con gérmenes, puede meterse un hongo, darle episodios de sangrado, entonces eso debemos tomar una actitud. Vamos a controlarlo los próximos 3 o 6 meses y ver cómo esa secuela abierta se comporta. Si persistiese la secuela abierta, ¿qué haremos, Valencia, con este paciente? Cirugía, doctor. Cirugía, debe sacarse esa secuela abierta, porque de nada le sirve al paciente, y lo único que está es para exponerlo a que sea colonizada por hongos, se meta un micetoma y le pueda causar hemoptisis serias graves. Secuela abierta debe ser operado. Esa es otra conclusión que sacamos de este conversatorio. Cosas simples, cosas útiles, ¿no? Sin mucho tecnicismo. Entonces, seguimos avanzando. Y acá está lo que quería finalmente, que todos ustedes han puesto. ¿No? ¿Qué cosa es lo que se ve ahí? Ahí se ve la cavidad con una bola micótica. ¿Ven ustedes esta pelotita? Esa es la bola micótica. Eso se llama micetoma. Micetoma. ¿A dónde se metió ese micetoma? Justo a la secuela abierta que tenía el paciente, con la que quedó hace 7 años atrás, después de su tratamiento para tuberculosis. Entonces, perfectamente explicable. Ya acá la imagen ya no se ve muy clara, se ve de parte de la cavidad, que está mayormente ocupada, pero la que es así de libro, ¿no? La imagen del libro es esta de acá, ¿no? Ahí está la bola micótica, ¿no? Entonces, el diagnóstico en este paciente surgió primero por el cuadro clínico, por sus antecedentes, la sospecha
hizo la sospecha diagnóstica bien planteada, se hace imágenes, se comprueba con imágenes que hay una secuela abierta ocupada por un micetoma y que también hay bronquiectasias secundarias. Entonces, confirmado el diagnóstico desde el punto de vista de imágenes. Ahora había que hacer la confirmación bacteriológica y la confirmación del hongo. Entonces veremos si lo que pedimos dio resultados positivos o negativos. Ya, este es un corte más bajo en la que los dos pulmones son normales. Toda la lesión estaba en la región ápico-subclavicular izquierda. Muy bien. Entonces, diagnóstico definitivo, micetoma en secuela abierta en el lóbulo superior izquierdo. Y los resultados de los exámenes que pedimos fueron negativos para tuberculosis. Vamos a encontrar eso para darles los resultados. A ver, vamos a regresar a esto. Entonces, radiografía de tórax, ya lo hemos visto, hemoglobina, hematocrito, numeración y fórmula, los resultados estuvieron normales, tuvo un grupo sanguíneo O positivo, grupo IRH O positivo, la TAC de tórax ya la acabamos de revisar, en el esputo seriado se encontró BK seriado y cultivo, le pedimos estos exámenes, ¿no? Vamos viendo los resultados. Fueron negativos para BK. En los gérmenes, gram y cultivo también fueron negativos. El estudio de hongos fue negativo. Recuerdan que como habíamos planteado un micetoma, se pidió inmunodifusión para Aspergillus, que salió positivo. O sea, para el diagnóstico de micetoma, ¿qué cosa tenemos? Tenemos el antecedente de la tuberculosis, quedó con secuela abierta. 1. Tenemos la clínica. Estos problemas de micetoma dan sangrados frecuentes, tenía el paciente. 3. Diagnóstico por imágenes, sin ninguna duda en la tomografía computerizada. Y desde el punto de vista de la inmunodifusión, salió positivo. O sea, un diagnóstico concluyente. Micetoma en el lóbulo superior izquierdo con presencia de bronquiectasias. Y como los resultados de BK fueron negativos, nuestro otro diagnóstico que había que aclarar era, oye, ¿este paciente tendrá tuberculosis activa o ya es simplemente cicatriz? ¿Cómo estudio eso? Estudio con el BK en esputo. Me salió negativo. ¿Qué debo hacer como siguiente paso? Broncoscopía. El siguiente paso, broncoscopía, para asegurarme de que el BK es realmente negativo, ¿no? Entonces, esa era una de las preguntas. ¿Y han considerado broncoscopía? Sí. ¿Cuál es la condición? Que tenga BK en esputo negativo. El perfil de coagulación, las pruebas de función hepática, todas estas salieron normales. Y como sabemos que el micetoma hay que operarse, en los exámenes de manejo había que pedir todo su preoperatorio completo. Este preoperatorio ya surgió después de haber visto las imágenes en las que eran compatibles con un micetoma y necesitaba operarse. ¿No? Bien. Perfil de coagulación normal, glucosa normal, ácido úrico normal, todos los exámenes de manejo resultaron normales. Se hizo todo su estudio preoperatorio completo que estuvo normal. Recuerden, el preoperatorio incluye placa de tórax, hemoglobina, hematocrito, numeración y fórmula, grupo sanguíneo, perfil de coagulación, función hepática, función renal, serológicas. Entonces, todo eso forma parte del preoperatorio. Evaluación cardiológica para el riesgo quirúrgico cardiológico, evaluación funcional respiratoria para el riesgo neumológico. Todo eso se cumplió en este paciente y entró a operarse. Entró a operarse en las mejores condiciones. ¿Qué le hicieron a este paciente? Le hicieron una
lobectomía superior izquierda. Le sacaron el lóbulo superior izquierdo, donde estaba la lesión, donde estaban todas estas cicatrices bronquiectásicas, tractos fibrosos, la cavidad, todo se lo sacaron y quedó con el lóbulo inferior izquierdo. El lóbulo inferior izquierdo estaba sano y no hubo ningún problema, se hiperinsufló y ocupó toda la cavidad del lado izquierdo. El paciente tuvo una función muy buena, un hombre joven de 27 años, toleró muy bien la operación, le hicimos su control en consultorio externo, muy bien, nunca más volvió a sangrar, nunca más volvió a tener episodios de tos con esputo purulento. Realmente se solucionó el problema en el paciente. El tratamiento de los micetomas es quirúrgico, siempre y cuando esas lesiones sean únicas. Pero si hay problemas bilaterales, ¿de dónde se operaría el paciente? Puede sangrar de un lado, después sangra del otro lado, no sabríamos. Entonces, lesiones abiertas deben ser operadas antes de que se compliquen con micetomas. Muy bien. Este fue el caso que hemos traído a discusión, un caso simple, sin mayores problemas, pero que nos sirve de aprendizaje. Y para terminar, les traigo estas imágenes de micetomas. ¿Cómo puede verse también? Esto ya no es ya del paciente. Es otro caso, mujer de 37 años, con antecedentes de tuberculosis pulmonar tratada, con episodios de hemoptisis masiva. Igualito. Se pensó en un problema, en una secuela. ¿Y qué cosas se hace en la tomografía? Y se encuentra esto. Porque estas imágenes son de libro. Por eso es lo que los traigo, para que ustedes lo puedan ver. Son pacientes que han sido atendidos en el servicio de neumología. Los libros va a haber cientos de radiografías, ¿no? Pero es importante que traemos cosas que han sido vistas en el servicio. Imágenes del libro, inolvidables. Ves una vez y ya se te queda para toda la vida. Una cavidad que es ocupada por una bola, por una cavidad. Al inicio seguro va a ser una bola pequeñita. En el transcurso de los meses, de los años siguientes, esa bola va creciendo y puede llegar hasta un punto en que ocupa casi toda la cavidad, ¿no? Casi toda la cavidad. Entonces, siempre pensemos en este problema, en los pacientes que han tenido tuberculosis pulmonar, han sido tratados adecuadamente, se curaron de la tuberculosis, pero que pueden haber quedado con secuelas. Secuela bronquiectásica o secuela abierta. Si es secuela abierta, deben ser operados los pacientes. Y si no hubiera habido, ponte en este paciente de nosotros que hemos discutido hoy día, no hubiera habido bola micótica, hubiera habido cavidad y las bronquiectasias, igualito, el caso era quirúrgico, porque era un paciente de 27 años que tenía toda una vida por delante y necesitaba un tratamiento que realmente solucione ese problema. Otras imágenes de otros pacientes, ven ustedes cómo va creciendo la bola micótica y va ocupando casi toda la cavidad. Acá ya queda ya una media luna chiquitita, ¿no? Tremenda bola micótica. Y fíjense ustedes acá, tremenda cavidad con una bola que está ya casi el 95% ocupada. Entonces, estos casos deben quedarse estas imágenes porque son únicas, patognomónicas, características. Y ante estas situaciones, el tratamiento es quirúrgico. Bien, creo que con eso, a mi entender, he traído un caso simple que les va a servir de mucho para sus conocimientos de neumología. Nos queda un par de minutos para escuchar algún comentario, escuchar alguna observación, alguna pregunta. A ver, Gustavo. Sí, doctor. Buenas tardes. Si en vez de micetoma puse micosis pulmonar, ¿también estaría bien? Está bien, ¿no? Pero de repente necesitaba especificar un poco más, ¿no?
en el compromiso por Aspergillus, en la clínica va a haber 3 situaciones bien definidas. Se llama la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Cuando hay aspergilosis broncopulmonar, ¿qué cosa es lo que va a suceder? El hongo está metido. ¿Y qué cosa? ¿Qué problema causa? Causa problemas de obstrucción bronquial, ¿no? Como si fuese un asma bronquial. Entonces, en estos pacientes hay que determinar que no haya lesiones abiertas, sino que se ha metido el hongo en forma difusa, hay que tratarlos. ¿Cuándo se sospecha? Cuando hay antecedentes y hay componentes de broncoespasmo. Entonces, aspergilosis broncopulmonar alérgica, una situación clínica. 2, aspergilosis pulmonar invasiva, cuando el hongo se mete e invade el pulmón. ¿En qué situaciones se da eso? Se da en los casos de pacientes inmunocomprometidos, que no es este caso. Y la tercera condición es la bola micótica, el micetoma. El micetoma, ¿cuándo hay que pensar? En el paciente que tiene una secuela abierta, como en este caso. Entonces, el término de micosis pulmonar diría, ¿tu nombre cuál es, perdón? Gustavo, doctor. Gustavo, te diría que un poquito amplio, de repente necesitaba especificar un poquito más, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario más? A ver, Xiomara. Sí, doctor. Bueno, en este caso mi consulta era si es que el micetoma es sinónimo del aspergiloma, porque también había encontrado... Lógico, claro que sí, tú lo buscas como aspergiloma o micetoma, sí, son sinónimos. ¿Alguna otra pregunta más? A ver, Lisette, dime. Doctor, ¿el lugar donde trabajaba el paciente en la avícola es un factor de riesgo para que se haya infectado por aspergilosis? Podría considerarse, ¿no? Podría considerarse, pero sin embargo no podríamos ser concluyentes en decir no, ¿no? Porque este paciente, de acuerdo a lo que nos contaban, las condiciones en que trabajaba, seguro que la avícola más cuidaba a sus pollos que cuidarlo a él, ¿no? Le pedían que se duche, le daban uniforme, le daban todas las medidas de protección. Pienso que cuidaba más a sus pollos que a él, pero en todo caso era útil para el paciente. El paciente tuvo una tuberculosis, quedó con una secuela abierta y el aspergillosis hay en todo sitio, ¿no? En todo sitio hay. Así que pudo haber trabajado en una oficina y de repente también hubiera hecho un micetoma. ¿Alguna otra pregunta? Bien, veo que ya no hay más comentarios. Entonces ya podemos dar por concluido la sesión. Yo les agradezco mucho su atención y ha sido para mí mucho gusto haber podido participar en el dictado de este capítulo. Espero que al concluir, ya que hoy día es su última actividad, puedan ustedes haber sacado provecho de este capítulo y de nuestras participaciones que hemos tenido como profesores. Gusto de poder haber trabajado con ustedes y solamente desearles mucha suerte y que ojalá muy pronto se restablezcan las prácticas presenciales. ¿Ya? Me despido. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias.